Saludos chicos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos dibujar un hexágono regular partiendo de su lado. Bien, de todos los polígonos regulares que podemos pintar, es decir, a partir del triángulo, cuadrado, pentágono, hexágono, etc., probablemente el más sencillo de dibujar a partir del lado o del radio sea el hexágono. ¿Por qué? Porque tiene una peculiaridad, que es que el método es el mismo, ya sea si conocemos el radio y ya sea si conocemos el lado. ¿Por qué? Porque el lado y el radio de la circunferencia circunscrita al hexágono coinciden, es decir, valen lo mismo. Entonces, de esa manera, con sabernos uno de los dos procedimientos, que en realidad es el mismo, es decir, conociéndonos un procedimiento, podremos dibujar el hexágono partiendo del radio o partiendo del lado, cosa que en otros polígonos, como por ejemplo con el pentágono o el heptágono, no ocurre. Bien, lo que vamos a hacer es, nos dan dibujado y en la posición, ¿de acuerdo?, en una posición concreta, el lado del hexágono. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Lo que tengo que hacer es dibujar el hexágono completo. El primer paso, ¿cuál es? Obtener la mediatriz del lado del hexágono, para obtener el lugar geométrico del centro de la circunferencia circunscrita. Así pues, lo que hago es la mediatriz, con centro en A, un arco, y con centro en B y esa misma medida, ese mismo radio, otro arco. ¿De acuerdo? Entonces, uniendo estos arcos, obtengo la mediatriz del segmento AB. Mediatriz del segmento AB. Esa mediatriz del segmento AB va a ser el lugar geométrico del circuncentro, es decir, del centro de la circunferencia circunscrita al hexágono. ¿Qué es lo siguiente que tengo que hacer, por tanto? Determinar ese centro. Para determinar el centro, lo que hago es, con centro en A y radio desde A hasta B, trazo un arco, donde ese arco de circunferencia se corte a la mediatriz. Yo tengo que prolongar aquí un poquito la mediatriz porque no se me corta. Obtendría el circuncentro, es decir, el centro de la circunferencia circunscrita al hexágono. Bien, a continuación lo que tengo que hacer es, con centro en esa circunferencia circunscrita, en ese centro de la circunferencia circunscrita, trazar esta circunferencia. Es decir, con centro en O, y radio de O a B o de O a A, que es lo mismo, trazo una circunferencia. A ver, lo voy a hacer con otro color para que quede más claro, ¿de acuerdo? Lo voy a hacer con color verde para que quede más claro y quede un poquito más limpio el dibujo. Bien, lo que hago es, con centro en O y radio desde O hasta B, trazo un arco de circunferencia. Vamos, trazo un arco de circunferencia, no, trazo la circunferencia circunscrita al hexágono. Esta de aquí es la circunferencia circunscrita al hexágono, es decir, los vértices del hexágono van a estar en esta circunferencia. Entonces, yo ya tengo dos de ellos, que son el A y el B. Lo que tengo que hacer ahora es ir trazando arcos con radio el lado del hexágono, ¿de acuerdo?, a partir de cada uno de los vértices que voy obteniendo. Pero aquí tenemos un pequeño truquillo que vamos a utilizar a la hora de cuando dibujemos a lápiz y papel. Cuando lo hagamos con ordenador no hace falta, pero si lo hacemos con lápiz y papel sí. ¿Qué ocurre? Que al ir trazando radios, al ir trazando arcos, voy a ir acumulando pequeños errores de trazado, que al final me puede resultar un error muy grande. ¿Qué es lo que voy a hacer, por tanto? En lugar de ir en un sentido, ir trazando todos los vértices, lo que voy a hacer es hacerlo primero en un sentido, luego en otro. Otra vez en el primer sentido, otra vez en el segundo sentido, de manera que los errores se queden más repartidos. A lo que me refiero es a esto. Concentro con radio a B, desde B hago un arco. Y de esta manera obtendría C. ¿Qué es lo que podría hacer? Con ese mismo radio, hacer un arco desde C.
Pero ¿qué ocurre? Que ahí se nos va a ir acumulando un pequeño error del arco AB y del arco BC. Entonces, ¿qué es lo que hago? Concentro en A y radio AB un arco. Y aquí obtendría otro centro, otro vértice del hexágono. Después, con esa misma medida y centro en C, hago otro arco. Con esa misma medida y centro en el vértice anterior, hago otro arco. Y de esta manera ya tendría acabado o dibujados todos los vértices del hexágono. Este sería A, B, C, D, el E y el F. Ahora, simplemente uniéndolos, habría dibujado el hexágono regular. Fijaos que si nos dieran directamente la medida del lado sin tenerlo dibujado, yo simplemente lo que haría sería dibujar una circunferencia con ese radio, y en cualquier punto, por ejemplo aquí, lo elegiría como vértice y repetiría el proceso que hemos hecho antes, es decir, concentro en A, arco, 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 arco y arco. Y aquí tendría el hexágono. A, B, C, D, E y F. Lo que pasa es que en nuestro caso nos han dado, lo he especificado al comentarlo, que nos daban la posición y la medida, es decir, nos dan este segmento que tiene que ser un lado del hexágono. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí lo que os quería comentar acerca de dibujar un hexágono a partir de su lado. Si el vídeo os ha sido de utilidad, no dudéis en suscribiros al canal. Muchas gracias chicos y un saludo.